Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien, en su casita, seguros, sin salir. Y bueno, regresamos a las clases en video el día de hoy y vamos a reiniciar con este tema que se llama Organización en la Administración. Si bien lo recuerdan, nuestro curso de Administración 2 es prácticamente ver paso a paso lo que es el proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. Y bueno, ya vamos casi a la mitad, digamos, de nuestro semestre y por ende estamos viendo lo que es la organización, que es el segundo paso dentro de nuestro sistema o ciclo administrativo. Pero, ¿en sí qué es la organización? Es decir, todos tenemos la idea de lo que es la palabra. Tal vez todos tenemos también la idea de lo que significa la palabra. Pero si la pudiéramos definir, si pudiéramos definir la palabra organización, ¿cuál sería esa definición para ustedes? Y sobre todo, ¿por qué es importante en administración? ¿Qué es lo que tiene que ver la organización y la administración? Tenemos varias definiciones de organización y me gustaría empezar el día de hoy con algunas de ellas y posteriormente el día de mañana continuar con nuestra clase en este formato. En fin, tenemos ¿qué es una organización administrativa? Las organizaciones administrativas son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos. Obviamente, porque cuando hablamos de administración, pues estamos hablando también de recursos, y cuando hablamos de recursos, estamos hablando que estos recursos están enfocados hacia conseguir objetivos o cumplir con metas. Y la organización es el paso más importante, vamos a decirlo así, para alcanzar esas metas o esos objetivos. Recordemos también que la organización es parte de la fase mecánica de la administración. Sigue siendo un paso teórico, sigue siendo un paso que está dentro de esta fase mecánica, pero por ende todo lo que está en papel, todo lo que está estipulado en teoría, es lo que se va a poner en práctica, ¿cierto? En nuestra fase dinámica. Y es por eso que la organización no puede quedar de lado. La organización es un tema importantísimo. Después de que ya planeamos, ahora viene la organización. Y la organización es no poner en marcha lo que ya pusimos, o lo que ya, estamos haciendo en planeación, pero sí darle su lugar a cada uno de esos puntos que ya planeamos. ¿Vamos bien? Nos dice por aquí esta definición: lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. ¿Sí? Es un convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. Y de aquí quiero sacar entonces una palabra que me llama mucho la atención: convenio sistemático. ¿Vamos bien? ¿Qué es un convenio? Un convenio lo podemos definir como un acuerdo entre personas, ¿cierto? ¿Y qué es un sistema? Decíamos que un sistema son partes individuales que al estar juntas hacen un todo. ¿Vamos bien? Entonces, cuando decimos que la organización es un convenio sistemático, estamos hablando que es un acuerdo de tareas que se van a hacer por cada uno de los individuos de una organización, y que todas estas tareas complementadas o todas estas tareas juntas nos van a ayudar a obtener o alcanzar los objetivos y las metas que tenemos en cierto ciclo productivo. Las organizaciones son el objeto de estudio de la ciencia de la administración y a su vez de algunas áreas de estudio de otras disciplinas como la sociología, la economía y la psicología. Y es correcto. Cuando hablamos de organización, pero cuando hablo de organización científica, vamos a decirlo así, para obtener objetivos, para obtener metas y para obtener una utilidad, que eso es lo más importante porque una empresa se organiza para obtener utilidad, ¿cierto? ¿Y cuál es el único ser vivo en el planeta que hace eso? El ser humano. El ser humano es el único que se organiza con tal de obtener una utilidad, ¿cierto? Y entonces es por eso que la organización puede ser o la podemos distinguir dentro del proceso administrativo como única
o única referente a la especie humana, sobre todo hablando de que se funciona, para obtener utilidades en una empresa, lo que no hace ninguna otra especie viva, digamos, en el planeta. La organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Si se dan cuenta, en esta muy buena definición del señor Agustín Reyes Ponce, podemos ver dos elementos que son fundamentales dentro de la organización. Estamos hablando de eficiencia y por ende también estamos hablando de eficacia, ¿cierto? Y la organización está de la mano o tiene que lograr cumplimentar nuestras metas empresariales o corporativas tomando en cuenta estos dos elementos. Tenemos que cumplimentar metas, pero siendo eficaces, pero siendo también eficientes. ¿Vamos bien hasta acá? Esta es una muy buena definición de Agustín Reyes Ponce. Me gusta mucho realmente. Se las dejo de esta manera porque creo que es bastante interesante. Pero hay otro tipo de definiciones que a mí en lo personal me gustan más. Pero en el aspecto de que ustedes se creen su propia definición del tema, les dejo primero la de Agustín Reyes Ponce. La segunda nos dice: la organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos en la realización de los fines que la propia empresa persigue. Esta es del señor Isaac Guzmán y a mí en lo particular, repito, en lo personal, me agrada mucho más esta definición que la de Reyes Ponce. Les voy a decir por qué. Está mucho más simple, está mucho más llana, pero no por eso significa que sea una mala definición, porque es una excelente definición. Por lo siguiente, nos habla que la organización es la coordinación de actividades de todos los individuos. ¿Eso es organización? ¿Sí o no? Sí, eso es organización. Pero, entonces, ¿por qué coordinamos todas esas actividades de todos los individuos? Pues fácilmente. ¿Para qué? Para obtener el máximo de aprovechamiento posible. ¿De qué? De los elementos materiales y técnicos humanos. ¿Y todo esto para qué? Para la realización de los fines de la propia empresa. Va de la mano. Una frase nos va pasando a la otra y vamos teniendo entonces un panorama más amplio de lo que es organización. Entonces, a mí en lo personal, esta me gusta muchísimo más que la del señor Reyes Ponce. Y sobre todo porque también nos refleja perfectamente lo que es la eficacia, pero también lo que es la eficiencia. ¿Sí? Entonces, les dejo esta otra definición de lo que es organización y obviamente les repito, a mí me gusta más esta que la del señor Reyes Ponce. No quiero decir que esté mal, pero la estructura que tiene esta definición me es muchísimo más atractiva que la anterior. Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar cada grupo un administrador con autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa. Este es de Kuntz y O'Donnell. Me agrada también, no quiero decir que sea una mala definición, pero creo que está un poquito más rebuscada que las anteriores, ¿cierto? Pero bueno, tal vez aquí no nos habla a diferencia del señor Guzmán, no nos habla de coordinar actividades, pero esta sí nos habla de agrupar las actividades necesarias. Y ya nos habla de un administrador con autoridad necesaria. Es decir, los señores Kuntz y O'Donnell nos están hablando de más o menos un supervisor. ¿Vamos bien? Su definición de organización es muy dirigida a la definición de lo que es un supervisor, más que del concepto de organización, lo está dirigiendo más a lo que es un supervisor. ¿Estamos de acuerdo? La estructura y asociación por lo cual un grupo cooperativo de seres humanos asigna las tareas entre los miembros, identifica las relaciones e integra sus actividades hacia los objetivos comunes. Esta definición es del señor Joseph L. Massieu.
Y también me agrada, pero sin embargo me sigo quedando con la del señor Isaac Guzmán, que creo que es muchísimo más simple y les digo muchísimo más hacia el objetivo. Pero sin embargo, todas las definiciones que hemos visto hasta este momento de lo que es organización tienen puntos distintos entre otras, ¿cierto? Podemos identificar diferentes elementos entre cada uno de estas definiciones que estamos viendo. Entonces, vámonos con la siguiente diapositiva. Principios de la organización. Ya que vimos 4 o 5 definiciones de lo que es organización y ya también nos dimos cuenta de los elementos que tiene la organización, como puede ser la eficiencia, la eficacia, el convenio, la repartición de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos entonces con lo que son los principios de la organización. Y con este tema, de manera muchísimo más detallada, vamos a continuar el día de mañana. Cuando hablamos de principios de la organización, estamos hablando primero de la división del trabajo. ¿Vamos bien? Y cuando hablamos de división del trabajo, estamos hablando de especialización. Repito, cada uno de estos puntos los vamos a destacar o a desarrollar más el día de mañana y obviamente todos referidos a lo que es la organización. Entonces, primer principio de la organización es la división del trabajo. Tenemos también la autoridad y la responsabilidad. Tenemos la unidad de mando, unidad de dirección, la centralización y también la jerarquía o la cadena de escala. Entonces, como podrán ver, cuando hablamos de organización no es simplemente el repartir actividades. Es algo muchísimo más que eso. Como cuando veíamos al principio del curso lo que era la planeación y de ahí nos dimos cuenta que la planeación era bastante compleja y tenía muchísimas más vertientes, digamos, que el simplemente ver qué es lo que voy a hacer en un mediano plazo, pues es igual la organización. La organización es un concepto que realmente es muy complejo. Es un concepto que realmente abarca, vamos a decirlo así, muchísimas más cuestiones, además, de la repartición de actividades. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con esto. El día de mañana vamos a continuar con lo que son los principios de la organización. Vamos a dividir cada uno de estos 6 principios que tenemos por acá. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Yo sé que cuando estamos en clase, cuando estamos de manera presencial en clase, es sencillo, entre comillas, estarme escuchando porque al mismo tiempo podemos discutir. Y yo sé que en una clase más o menos podemos ver entre unas 10, 12 diapositivas, ¿cierto? Porque hacemos pausa en cada una de ellas y nos podemos a discutir y podemos a debatirnos lo que es cada una de las definiciones que tenemos aquí, los conceptos y los elementos, y etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente por estos medios virtuales nos es difícil crear, digamos, este tipo de atmósfera que se crea en un salón de clases presencial. Por lo que voy a tratar de que todos nuestros videos, todos los videos que hagamos de clases, tengan una duración promedio de unos 15 minutos. ¿Sale? Unos 15 minutos para que a ustedes no se les haga cansado verlos y por ende podamos hacer las tareas de manera muchísimo más ágil y por ende podamos también comprender más lo que son cada uno de los conceptos. Les repito, cada video entonces va a ser de unos 15 minutitos más o menos como máximo para que podamos comprender todo lo que tenemos por acá y por ende podamos apreciar o podamos, obtener el conocimiento de manera mucho más sencilla. ¿Sale? Entonces, dejamos esta primera clase de organización hasta acá. En un momento más pongo la primera asignación en la plataforma de Chamilo. Cualquier duda, por favor, cualquier duda, quedo más que a la orden. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.